Colombia, nuestra bella nación, padece una grave enfermedad. Es un cáncer nuevo que se llama cártel. Hay cártel para el narcotráfico, cártel de los extremistas comunistas terroristas de las FARC, existen hasta metástasis dentro del Estado, el llamado cártel de la toga, y ahora una nueva metástasis de las FARC se llama cártel de la minga, cártel de los indígenas, y ellos van por el poder en el marco de lo que ya acordó el Papa Francisco en el Sínodo de la Amazonía y recientemente en la encíclica Fratelli Tutti. Quédese para saber mejor. Un cordial saludo a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Los invito a quienes no lo hayan hecho que se suscriban y que cliquen la campanita para así mantener contacto con nosotros e ir estrechando amistad cada vez mayor en función de la defensa de la Colombia católica, de nuestra cultura y civilización. Los invito a que unamos esfuerzos, que nos ayudemos en una iniciativa única, pero bien lejos de la política partidista, porque esa está infectada con las mieles del poder. Y ella trae un venenito, un cianuro moral muy peligroso. Se venden al mejor postor. Más bien nosotros como Colombia de Bien rescatemos al país. Juntos lo podemos hacer, pero esa unión necesita que sea en base a nuestros principios fundacionales, es decir, la cultura y la civilización cristiana. Los noticieros nos muestran inmensas movilizaciones a pie y en camionetas, en buses de indígenas que vienen del Cauca y de otras partes del país. En el Coliseo del Pueblo de Cali, ellos hicieron una inmensa concentración. Parece que a ellos no les contamina el COVID-19, no existe pandemia para ellos. Y el CRIC, que es la Comisión de los Indígenas de Colombia, dicen que ellos tienen 0 contagios. Y con toda esa promiscuidad y esas fiestas que hacen, ellos no se contaminan. Ese bichito es como medio raro, porque solamente contamina a los colombianos de bien y por eso nos meten 5 meses dentro de nuestras casas encarcelados para que no nos contaminemos y nos amenazan con parar toda nuestra economía porque nos estamos contaminando, pero a los indios no les pasa eso. Y usted vea que ellos van para Bogotá, es hacer su versión, quieren comprometer la autoridad del presidente y ellos quieren por enésima vez avanzar sobre Bogotá para hacer toda una serie de reclamos en la que las reivindicaciones indígenas cada vez se tornan en una autonomía a la manera de un país dentro del propio país. Y ellos van creciendo. Ustedes vean que en el año 2005 la población indígena eran 1.392.000 personas. Después, en el 2018, ya pasó a ser 1.900.000 personas. Es decir, pasó del 3,4% al 4,4%. Y no es propiamente porque ellos hayan tenido muchos hijos y mucha prole. Es que muchas personas les conviene, porque es un buen negocio ahora hacerse pasar por indígenas, y ciertamente debe tener una gran población FARC y mucha población de narcotraficantes. Estos indígenas son inmensamente ricos. Ellos tienen todas las facilidades de exigir presupuestos del Estado, y el Estado ha sido muy generoso, ha dado para los indígenas, para los proyectos de ellos, miles de millones de pesos, pero miles no, yo estoy hablando de billones, es decir, millones de millones.
Y ellos, además de eso, tienen el poder del narcotráfico, de los laboratorios de cocaína y la producción de marihuana, que les da a ellos una inmensa riqueza. Esa riqueza no se plasma en el indígena común que vive en el monte, se da sobre todo en una élite marxista y narcotraficante que se aprovecha y los manipula enormemente. Es verdad que nosotros tenemos una cultura indígena que es evidente en muchas regiones del país. Existen 737 resguardos indígenas en 27 departamentos de Colombia. Es verdad, pero eran normalmente una minoría. Cuando yo era pequeño se hablaba de un 1% de población indígena. Hoy en día se está hablando de un 4,4%. Es como que si ellos hubieran crecido y nosotros no. No, es que hay algo por el cual están queriendo que crezcan. Pero no solamente crecen en población, sino en prerrogativas. Esas autonomías, esos resguardos, cada vez exigen una autonomía mayor. Y para eso ellos van a Bogotá. Ellos van a exigir una autonomía completa en la que van a exigir al Estado que el ejército y la policía no puedan controlar sus territorios. Eso significa que el narcotráfico pueda trabajar enteramente libre en todos esos lugares, pero más que eso, ellos tienen adentro condiciones de hacer subversión, de tener resguardos de los subversivos. Porque los pobres indígenas, ellos son víctimas de las FARC. A ellos les piden el impuesto de sus hijos. Los hijos de los indígenas están obligados a reclutarse en la subversión de las FARC. Y en ese sentido, ellos quieren una autonomía sin límites, por encima del propio Estado, pero ahora sí van por el Estado, argumentando los derechos constitucionales de los que ellos mismos quieren emanciparse en sus autonomías. Vean ustedes la incongruencia. Y ellos van, ¿para qué? Para hacer subversión. Van a generar caos y azonadas en Bogotá. Y el país entero ve todo eso con bastante impotencia, porque ve que está siendo manipulada una grande fuerza indígena para destruir nuestro orden, nuestra sociedad y debilitar nuestro Estado. ¿Y qué pasó con aquello de que los resguardos indígenas que teníamos había que hacer respetar su cultura y su idiosincrasia? Los colombianos no somos bobos y percibimos que ellos están siendo manipulados por la izquierda, por las FARC, de una manera descarada. Pero eso sí, impiden y prohíben a los buenos misioneros ir a evangelizarlos y a bautizarlos para ser buenos católicos, para cumplir con la ley de Dios. Es la verdadera teología de la liberación, que quiere que esa autonomía cultural de los indios y quieren abstenerlos de enseñarles la doctrina de nuestro divino Redentor. Entonces, esa minga tiene como objeto asociarse al paro nacional sin mayores justificaciones. Ellos están creando justificaciones, que es otra cosa. La movilización indígena se va a sumar a todas las manifestaciones que comienzan el 21 de octubre, que es toda la Comisión del Paro Nacional. ¿Se acuerdan del 25 de noviembre del año pasado? Todas las destrucciones al Transmilenio y al patrimonio privado y del Estado. Bueno, ellos van a querer volver a repetirlo, pero ahora con un pie de fuerza mucho mayor, porque ellos no solamente tienen todos esos reclutados de las universidades, todos los muchachitos que son reclutados en los colegios por el FECODE, por la manipulación descarada del FECODE para nuestra infancia. Pero ahora viene un pie de fuerza, que es esa movilización de indígenas, y los indígenas no saben de normas. Ellos van a ser verdaderas azonadas, van a parar el país, van a parar las carreteras, van a paralizar la capital del país. Y a eso le sumamos también los venezolanos. La carretera que viene de
Cúcuta para Bogotá está llena de caminantes y de buses llenos de venezolanos que de un momento a otro sorpresivamente vuelven a interesarse por Colombia y van para Bogotá, no es para otros lugares, no van para Medellín o a la costa, no, van para Bogotá. Es evidente que son personas mandadas y financiadas a sueldo de Maduro para ir a apoyar, para ir a subvertir, porque estos venezolanos que vienen ahora en Colombia son muy diferentes de esos buenos vecinos, de esos venezolanos educados, alegres, de muy buenas maneras que teníamos hace unos 10 o 20 años atrás, que venían aquí y que hasta jocosamente nosotros los llamábamos los tabarato, porque como ellos tenían mucho dinero, venían a Medellín, preguntaban alguna cosa, iban a Bogotá, iban a una tienda, compraban algo y siempre decían tabarato, porque para ellos era mucho más barato comprar en Colombia que en Venezuela, pero era gente generosa, amable, alegre, muy educada. Pero esos venezolanos que vienen, una buena parte de ellos son a sueldo del dictador Maduro. Ellos vienen a subvertir, vienen a apoyar a las FARC, vienen a apoyar la subversión, el paro nacional y vienen a desestabilizar la nación. Muchos de ellos están consiguiendo ya la ciudadanía colombiana y eso es muy peligroso porque esa gente va a votar masivamente por Petro. Y efectivamente hay un aumento muy peligroso de prerrogativas a favor de las comunidades indígenas y en eso hay una verdadera complicidad del gobierno y de los mismos organismos internacionales. Colombia se ha maniatado con muchos acuerdos internacionales en nombre de defender las culturas autóctonas y ahora las comunidades sociales. Y eso va promoviendo una fuerza, un poder cada vez mayor de esas comunidades indígenas. ¿Por qué creció tanto esa población indígena? Es evidente que hay muchos subversivos y hay una intención clara. Y vamos a hablar de la cuestión de fondo. Ellos lo que quieren no son los indios, sino los subversivos, manipulando a los indios, quieren acabar con la legitimidad del poder del Estado. De la leyenda negra vamos a hablar del poder indígena que ya se percibe como legítimo. Y si la legitimidad jurídica se refiere a la ley, la legitimidad política se refiere al ejercicio del poder. El poder político que es percibido como legítimo será mayoritariamente obedecido con el tiempo, mientras que el percibido como ilegítimo será desobedecido, salvo que se obtenga obediencia por medio de la violencia del Estado. Y es lo que ellos están haciendo. Ellos cada vez se visten de una cierta legitimidad y a través de la violencia ellos se imponen como un verdadero poder, con legitimidad. Y por lo tanto, poco a poco, la sociedad o la opinión pública los comienza a ver a ellos como con un cierto poder legítimo, en detrimento del poder del Estado. El poder es diferente a la autoridad. La autoridad es delegada por la gerencia de un nivel superior. El poder se gana y lo obtienen los líderes con base en sus respectivas personalidades, actividades y situaciones en las que se operan. Hay un complejo de culpa de parte del Estado y a veces también de parte de nuestra sociedad, que es un complejo de culpa inducido, que va dándoles cada vez más legitimidad y por lo tanto autoridad a las comunidades sociales y a las comunidades indígenas como siendo detentoras de una legitimidad precolombina anterior al propio Estado. Ellos todavía no tienen el poder, pero con el tiempo lo conseguirán. ¿Y a través de qué? Ellos necesitan crear en Colombia un verdadero paradigma de caos, de manera tal a que se vaya desmoronando la sociedad y el Estado.
Entonces, sintetizo, la meta de ellos es un aumento del poder indígena fuera de las estructuras políticas, jurídicas, sociales o económicas del país. Es permanecer una comunidad que va quedando invertebrada, porque los indígenas no tienen estructura ninguna, nuevos modelos que van siendo instaurados por las FARC y por la teología de la liberación. Ese sería el modelo, el paradigma para el futuro, una destrucción de las estructuras del Estado, todo el ordenamiento jurídico, todo el ordenamiento económico y social en base a una comunidad invertebrada. Y en eso vienen los organismos internacionales a desplazar la soberanía del Estado. Y viene la encíclica Fratelli Tutti también a mostrar de que esas comunidades tienen más poder que el propio Estado y que ellas deben gobernarse autónomamente y que las culturas hoy en día, según esta encíclica, deben todas mezclarse, fundirse en un mínimo un mínimo denominador común. Disculpen que me haya trabado en la lengua. Entonces, para ellos, para esta encíclica, el poder de la profecía, de los oráculos, de los chamanes, de los líderes de sacristía, la teología de la liberación, van a implantar una nueva mística que son las que van a gobernar todas esas comunidades. Ustedes vean que dentro de la izquierda ya se volvió moda hacer brujería y consagraciones, entonces se ve a Petro siendo embrujado con ramas y cosas así. Y en estos días salió Claudia López, la muchachita esa que tenemos de alcalde en Bogotá, haciendo yoga en una parte de la ciudad humilde y pobre. Es decir, todas esas místicas nuevas serán las que gobernarán, pero de manera invertebrada. Ya no serán las estructuras y el imperio de la ley, sino el capricho de los nuevos líderes. Y todo eso no se da espontáneamente. No crean ustedes que todos esos 30.000 indígenas van allá de una manera espontánea. Hay una maquinaria organizada, metódica, bien financiada, bien estudiada, que no solamente les dan los argumentos, los manipulan, sino que los llevan con una intención, que es exactamente esa, desestabilizar al Estado. Y realmente todos nosotros somos manipulados con todas esas nuevas propagandas. Ustedes se han dado cuenta que nosotros estamos saturados de las ciudades con tantas leyes, multas, presiones, nos meten a las casas a modo de cárcel porque nos amenazan con un virus, etcétera, etcétera, mientras hay un elogio para vivir en el campo. Entonces se critica a las ciudades por todo el exceso de contaminación, de leyes y de multas, y viene entonces la propaganda cada vez mayor a vivir de manera muy sencilla. Entonces se ven propagandas que dicen así: báñese en 3 minutos. Yo, por el amor de Dios, en 3 minutos nadie se baña, se podrá mojar, ¿cierto? Entonces no use energía eléctrica, solo lo mínimo, y entonces use la ollita más chiquita para que usted economice. Y entonces nos están acostumbrando al miserabilismo. Entonces no use el carro, porque el carro en cierto sentido muestra civilización. Usted puede ir bien vestido, no se suda, va con aire acondicionado a su lugar. No, ya no, usted tiene que usar bicicleta. Entonces llegue sudado a la oficina para trabajar. Nos están manipulando para una sociedad ecológica que tiene mucha relación con la sociedad indígena. Somos víctimas de una verdadera manipulación y ellos terminarán prevaleciendo
tarde o temprano, frente a una política capitulacionista y apaciguadora del Estado y frente a una opinión pública que no se decide reaccionar a la altura, que queda de una manera muy pasiva. Tarde que temprano se desestabilizará el Estado porque ellos tienen un programa marcado en ese sentido. Y entonces, ¿cuál es la solución? El Centro Cultural Cruzada tiene la gran esperanza de una gran intervención de la Santísima Virgen para que proteja al país, como dando gracias a los colombianos para que despertemos y que hagamos a modo de una gran cruzada, una nueva caballería, defendamos nuestra nación, nuestra cultura, nuestras instituciones. Tenemos plena confianza de que el bien vencerá y que Colombia volverá a ser esa Colombia que no podemos dejar perder a menos que nosotros nos rindamos. Y en ese sentido, el profesor Plinio Correa de Oliveira fue siempre un gran católico que murió con la esperanza del triunfo del Inmaculado Corazón de María y de la Iglesia y de la civilización cristiana. Voy a leer aquí una parte de un artículo escrito por el doctor Plinio en 1951, llamado El siglo de la guerra, de la muerte y del pecado. Dice así el ilustre profesor Plinio: la guerra, la muerte y el pecado se están presentando para devastar nuevamente al mundo, esta vez en proporciones mayores que nunca. En 1513, el talento incomparable de Durero los representó bajo la forma de un caballero que parte para la guerra revestido de armadura completa y acompañado de la muerte y del pecado, este último personificado por un unicornio. Europa, entonces, ya sumergida en las agitaciones que precedieron la pseudo-reforma, se encaminaba para la era trágica de las guerras religiosas, políticas y sociales que el protestantismo desencadenó. La próxima guerra, sin ser explícita y directamente una guerra de religión, afectará de tal manera a los sagrados intereses de la Iglesia que un verdadero católico no puede dejar de ver en ella principalmente el aspecto religioso. Y la mortandad que se desencadenará será, por cierto, incomparablemente más devastadora que la de los siglos anteriores. ¿Quién vencerá? ¿La Iglesia? No son rosadas las nubes que tenemos delante de nosotros, pero una certeza invencible nos anima de que no solo la Iglesia, como es obvio, dada la promesa divina, no desaparecerá, sino que obtendrá en nuestros días un triunfo mayor que el de Lepanto. ¿Cómo? ¿Cuándo? El futuro a Dios pertenece. Muchas causas de tristeza y aprensión se colocan delante de nuestros ojos, e incluso al mirar hacia algunos hermanos de la fe. Al calor de la lucha es posible y hasta probable que tengamos terribles defecciones. Pero es bien cierto que el Espíritu Santo continúa suscitando en la Iglesia admirables e indomables energías espirituales de fe, pureza, obediencia y dedicación. En el momento oportuno cubrirán de gloria una vez más el nombre cristiano. El siglo XXI será no solo el siglo de una gran lucha, sino sobre todo el siglo del inmenso triunfo. Yo dije siglo XXI, en realidad el doctor Plinio hablaba del siglo XX, pero aquí queda claro que estamos en la inminencia de un gran triunfo de Dios. Apostemos a eso, que estamos en el lado de los vencedores. Y para eso también súmese a nosotros apretando la campanita, suscribiéndose y coloque un me gusta también a este video. Muchas gracias.